Bien, bueno, entonces les damos la bienvenida a esta tercera sesión del seminario de extensión de este año 2021, correspondiente a este ciclo de cristianismo primitivo que hemos iniciado el año pasado. Mi nombre es Mariano Espléndido, soy doctor en historia, investigador de CONICET y trabajo como docente en la Universidad Nacional de La Plata, donde me desempeño en la cátedra de Historia General 2, le llamamos nosotros, pero es Historia del Mundo Clásico. Y también en la Universidad Nacional de Buenos Aires, dentro de lo que es la maestría de estudios clásicos, donde doy una de las materias sobre economía y sociedad en el mundo antiguo. Pero mi especialidad es cristianismo primitivo, sobre el tema del cual vengo trabajando desde mi formación, y por eso estos pequeños seminarios que ofrecemos en el marco de la Biblioteca de la Orden de San Agustín tienen como objetivo, bueno, además de divulgar nuestro trabajo, de hacerlo accesible, ¿no? de generar un puente con todos ustedes, provenientes de diferentes disciplinas o estudiantes en formación, de grado, de posgrado, también es, bueno, hacer de la biblioteca un espacio de contacto, ¿no? Para que podamos compartir el material bibliográfico, las inquietudes y, bueno, todo lo que hace fundamentalmente al desarrollo de las humanidades, particularmente enfocadas a la historia del cristianismo antiguo, medieval, moderno. Eh, bueno, siempre están estos espacios disponibles y la biblioteca con mucho gusto recibe las inquietudes, pedidos de bibliografía, ¿no? Para que puedan desarrollar cada cual sus investigaciones particulares. Este es solamente uno de los tantos seminarios, va a haber otros tantos y otros eventos durante el año, así que al final hablaré un poco de estas cuestiones. Como habíamos quedado la semana anterior, ¿no? Hablando de, bueno, la primera, recapitulemos un poco, habíamos hablado de las mujeres en el mundo romano, sobre todo en el periodo republicano y el inicio del imperio, algunos cambios de paradigma, y la semana pasada nos concentramos en la perspectiva sobre la mujer en el movimiento de Jesús, ¿no? Partiendo de las ideas y las, digamos, estructuras que le proveía el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo formativo, y posteriormente, bueno, hablando de la primera expansión, fundamentalmente centrados en la figura de Pablo, ¿no? Revisamos la figura de Pablo y su discurso sobre las mujeres. Hay un micrófono que está prendido, les pido que chequeen a ver si la persona que lo tiene prendido lo puede apagar, así no hay rebote. Ahí está. Bien, nos sorprendió bastante la postura de Pablo, ¿no? Un Pablo que está insertando al cristianismo en la sociedad romana, sobre todo en el mundo urbano. Hay que reconocer que más allá de que existían cristianos rurales desde el primer momento, o viviendo en áreas semi-urbanizadas, bueno, gran parte de la intelectualidad cristiana y de los sectores que producen los escritos que tenemos vivían en las ciudades. Y en ese ámbito, bueno, el cristianismo tuvo que encontrar un espacio para insertarse. Vamos a atravesar hoy este periodo que va desde el año 70 hasta, diríamos, casi la mitad del siglo segundo, ¿no? Cuando un poco se cierra la producción de lo que va a ser el Nuevo Testamento, y cómo, ¿no? Este cristianismo ya de la segunda y tercera generación de creyentes va a conocer una serie de cambios que claramente, ¿no? A cambios organizativos, cambios en cuanto a la estructuración de las comunidades, que van a afectar notoriamente la interacción, ¿no? La actividad de las mujeres dentro de las diferentes iglesias. ¿Sí? Hay que pensar el cristianismo antiguo, y esto lo aclaro desde este momento, ¿no? Y creo que ya muchos lo deben tener en mente, como un movimiento sectario por un lado. Suena raro, el año pasado lo hemos visto un poco en el seminario también, ¿no? Esta categoría sociológica de decir, bueno, los cristianos antiguos eran una secta, y al estilo de lo que lo concebimos hoy, ¿no? Un grupo marginal, numéricamente no muy grande en cada una de las ciudades donde se encuentra, y tachado en su mayoría como digamos, un grupo de desviados, ¿no? De gente que ha roto con la norma y se ha volcado a una religión, ¿no? Como es la cristiana, de tipo mistérica, y una religión soteriológica.
De ahí que las primeras denominaciones del cristianismo dentro de los escritos gentiles, ¿no? Documentos que hablan de los cristianos pero que no proveen de una mano cristiana, sea, ¿no?, el término de superstitio, ¿no? Los cristianos son una superstición. La superstición en el mundo romano es una religión exacerbada, ¿no? Que sale de lo racional, ¿sí? Bueno, esta era la perspectiva. Claramente el cristianismo tiene que insertarse socialmente, ¿no? Y igualmente esto, como estuvimos charlando un poco, no va a ser aceptado por todos, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con legislaciones que van apareciendo al interior de las comunidades, ¿sí? Y legislaciones que vamos a encontrar que se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, en historia está esta idea, ¿no? En el estudio histórico de que si una normativa se repite numerosamente, ¿no?, se repite de manera bastante frecuente, bueno, hay una seria sospecha de que su cumplimiento sea efectivo, ¿sí? Mientras más la encontramos, bueno, quiere decir que la realidad estaría contradiciendo esta cuestión, de que hay patrones de comportamiento que no se han asumido plenamente, ¿sí? Una cosa es la legislación y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Lamentablemente, a veces de los primeros cristianos tenemos muchas normativas, ¿no? O discursos, homilías o cartas de cómo deberían comportarse, cómo debería ser el vínculo comunitario, el vínculo familiar, pero bueno, eso no quiere decir que la realidad fuera perfecta, ¿no? Todo lo contrario, si se insiste en algo es porque ese algo, esa actitud que se está pidiendo no está, ¿no? Está faltando. Vamos a hablar de varias cuestiones hoy. Vamos a empezar en orden. Para comenzar, ¿por qué dije el año 70? ¿No? Bueno, después de lo que es la Primera Guerra Judía, hay que recordar, para los que no tienen la línea cronológica tan en mente, que a partir en el año 66, fruto de una serie de tensiones que se vienen acumulando dentro del territorio judío, ¿no?, sobre todo en la zona de Judea, estalla una rebelión de parte de diferentes sectores y armados de este judaísmo del Segundo Templo que depone al poder romano, y esto lleva a un enfrentamiento que va a durar desde el 66 hasta el 70, en el momento en que los romanos toman Jerusalén, ¿no?, y arrasan no solamente con la ciudad, sino con el templo también. Esta derrota de Jerusalén y humillación, ¿no?, con el despojo del santuario, que tanto ha marcado a no solamente las comunidades cristianas, ¿no?, que pese a que la primera generación de apóstoles ha desaparecido a lo largo de la década del 60, ¿no?, en la que no tenemos más datos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Santiago, que, bueno, posteriormente se consolida esta idea de que han sufrido el martirio, dando testimonio. Esta destrucción de Jerusalén va a ser un gran trauma, ¿no? Y un trauma que incluso en la literatura evangélica lo vamos a encontrar, en los diferentes apóstrofes a Jerusalén, ¿no?, cuando Jesús llora sobre la muralla y predice un poco lo que va a pasar posteriormente. Para las comunidades judías también esto es un gran sacudón, porque desaparece digamos, el vértice de esta religión étnica que es el judaísmo, que es el templo de Jerusalén, ¿no? Y bueno, de ahora en más el judaísmo va a tener que pensar y repensar y dar una respuesta a este fracaso, ¿no?, a este aparente abandono de Dios, ¿sí?, a este nuevo revés en su historia, ¿no? De ahí que la literatura apocalíptica venga a cubrir un poco estas ansias de entender esta catástrofe. Los cristianos van a hacer lo mismo, ¿no? Todavía el cristianismo no está del todo escindido del judaísmo. Para muchos ese camino de escisión, que en sí no se va a dar del todo en algunos grupos, ¿no? Encontramos todavía en el siglo IV cristianos que judaizan. Eh, Esa partición de caminos entre la sinagoga o el judaísmo rabínico y las iglesias se va a empezar a dar a partir del 70, sobre todo en las iglesias paulinas, en las iglesias que siguen la línea de Pablo, ¿no? Y acá vamos a enfocarnos en la tradición post-paulina. Como en algunos casos ya he contado, ¿no? Quizás muchos no lo tengan en claro, pero todas las cartas que están atribuidas a Pablo en el Nuevo Testamento, cualquier Nuevo Testamento que podamos tener en nuestra casa, no son todas de Pablo, ¿no? La crítica histórica, apoyándose en elementos filológicos, cuestiones de estilo, ha establecido una especie de acuerdo en
cuáles son las cartas originales de Pablo, más allá de que algunas de ellas tengan fundiciones en sí, que sean más de una carta, como vamos a ver en algunos casos, y cuáles cartas, si bien se atribuyen a Pablo y han sido escritas en su nombre, y tratando de imitarlo, no se pueden atribuir a Pablo, porque el contexto de esas cartas y las preocupaciones quedarían fuera del periodo histórico en el que vivió Pablo, ¿no? O escribió Pablo, si debemos entender esto, década del 50 a lo sumo principio de la del 60. Por eso la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la primera carta de Pedro, que tiene un tinte muy paulino, aunque no se le atribuye a Pablo, ¿no? Es una de las cartas católicas, entrarían dentro de este conglomerado, ¿no? Dentro de este corpus que se habría escrito a partir del año 70, ¿sí? Y que ya, bueno, serían claras evidencias de una intención muy clara, ¿no? Y progresiva de separarse de la sinagoga y de pensar a la iglesia, pensar a los creyentes, de que los creyentes se piensen a sí mismos como, bueno, una organización absolutamente independiente y que por ende tiene que empezar a organizar su ritmo de vida, ¿no? Sus cuestiones rituales, su asistencia, ¿sí? Por eso, ¿no? Las cartas auténticas de Pablo las podemos identificar como la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta a los corintios, la carta a los gálatas, la segunda carta a los corintios, la carta a los filipenses, la carta a Filemón y la carta a los romanos. Después tenemos, ¿sí? Todas las otras, ¿no? Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses como el corpus postpaulino, y aún encontraremos una tradición deuteropaulina, se le llama, ¿no? O directamente las pastorales se le dice, a las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, ¿no? Dejamos por fuera a Hebreos, que durante mucho tiempo, o muchos exégetas en algún momento la marcaron como Paulina, pero posteriormente, incluso ya gran parte de los padres de la iglesia rechazan esa atribución, ¿sí? E incluso hoy en día está marcada como una carta anónima, ¿no? La carta a los hebreos. Fíjense qué cantidad de escritos atribuidos a Pablo, ¿no? De los cuales Pablo ha escrito solamente una parte, ¿no? Y decía que hay cartas de Pablo que son fundiciones, porque por ejemplo, Filipenses y Segunda Corintios se cree que hay más de una carta de Pablo ahí compilada, fruto de un redactor que habría trabajado con este material. Pero esto es un tema realmente apasionante que no va al caso. Lo cierto es que acá hay que diferenciar, ¿sí? Los escritos de Pablo de los escritos que se le atribuyeron a Pablo con muy buena intención. Claramente que la gente que adopta, ¿no? Estos seguidores o esta generación pospaulina que sigue trabajando sobre los valores de Pablo, sobre ciertas líneas que Pablo ha dejado plantadas, ¿no? Fíjense la importancia de Pablo para estas comunidades eh, en su forma de entender la iglesia y el apostolado, que finalmente es la que termina triunfando, a pesar de que a Pablo en vida pobre no le fue tan bien con su proyecto, eh, es tan poderosa que incluso después de muerto sigue, ¿no? Diríamos, se sigue asumiendo su voz, ¿sí? Sigue siendo una voz de tremenda autoridad. Por eso, en estas cartas, Colosenses y Efesios, bueno, primera Pedro asume la voz de Pedro, tenemos, por un lado, un pensamiento de Pablo que evoluciona en una línea patriarcal. Vimos que el Pablo histórico en sí no tenía gran problema con la mujer, en Gálatas dice, ¿no? En Cristo da lo mismo el varón y la mujer, ¿no? En Cristo no hay varón ni mujer, las mujeres pueden profetizar y orar públicamente, solamente pide Pablo algún decoro digamos, en cuanto a la forma en la que esto se hace, más que nada para no atraerse ninguna animosidad de parte de los vecinos. En Pablo no hay una ética doméstica porque Pablo está viviendo un momento de efervescencia de la prédica en la que probablemente muchos de sus adeptos sean creyentes, pero quizás el resto de la gente de la casa en la que viven no lo sean, ¿no? O sus esclavos, o un marido y una mujer, ¿no? Esto lo hemos visto la semana pasada. Y Pablo dice, bueno, no hay ningún problema, convivan con esa gente que no es creyente, ¿no? No se separen, no corten relación. Es complicado, sí, pero bueno, Pablo promueve un cristianismo, digamos, solidario a nivel urbano, ¿no? No separatista. Eh, por otro lado, en Colosenses, Efesios, Primera Pedro encontramos, ¿no? Una legitimación de la estructura doméstica, algo que en Pablo no estaba, ¿no? Y el puesto dentro de esta estructura doméstica del Kyrios, ¿no? O del déspotes, como lo querramos llamar, el señor o del propietario, del amo, ¿no? Y este Kyrios que es padre, es esposo y es propietario. Y vamos a encontrar ciertas recomendaciones recíprocas, ¿no? En estas cartas en cuanto a lo que son los comportamientos de los miembros de la casa.
¿sí? Se va a especificar cómo tiene que comportarse la esposa, pero también el esposo, cómo se comportan los hijos, cómo el padre o los padres y cómo los esclavos y los amos. ¿Sí? Para todos hay alguna obligación, ¿no? Y en esto vamos a ver que siguen el patrón de Pablo, ¿no? En Cristo no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni griego, ¿no? Y todos, ¿no? En Cristo. ¿Sí? Cuando Pablo incluso habla de las mujeres que profetizan, ¿no? Y toma el argumento de Génesis, ¿no? De que el varón fue creado primero y la mujer fue creada del varón y para el varón, ¿sí? Pero el Pablo cristiano dice, bueno, pero el varón sin la mujer y la mujer sin el varón, y ambos, los dos, son de Dios, ¿no? Provienen de Dios en última instancia. Hay una última autoridad. El varón podrá ser una autoridad marcada por el relato del Génesis, pero la autoridad suprema es Dios. El varón incluso tiene una autoridad. Vamos a ver cómo aparecen estos comportamientos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, decíamos, la separación de la sinagoga. El cristianismo necesita encontrar un espacio propio. De la sinagoga cada vez son más desplazados, ¿no? Son corridos, son criticados, por ende van a tener que encontrar un espacio de solidaridad en el que puedan construir una comunidad. Por otro lado, ese espacio que vayan construyendo, ¿sí? Y estas cartas empiezan a marcar que el vigor escatológico ha empezado a disminuir. Cuando hablamos de vigor escatológico o de esperanzas escatológicas, hablamos de el regreso de Cristo, de la segunda venida, del fin de los tiempos. Una esperanza que estaba muy viva en la primera generación, en la generación apostólica. Pablo, Pedro, ¿no? Los primeros grandes predicadores del movimiento de Jesús en su expansión, insisten continuamente en esto, ¿no? El tiempo se acaba, los tiempos presentes son malos, cuando el Señor vuelva, ¿no? La misma expresión Maranatá, ven Señor Jesús, indica esta voluntad, ¿no? De volver. Y también, bueno, un poco la falta de organización que vemos en las comunidades de Pablo, del Pablo histórico, tienen que ver con esta, bueno, inminencia del final. Una inminencia que después de la destrucción de Jerusalén, cataclismo que para muchos bueno, significaba el fin de los tiempos, ¿sí? La profanación del lugar sagrado y demás, pensaron que se venía el fin del mundo y bueno, no fue así, todo lo contrario. Bueno, esta esperanza ha decaído, no ha desaparecido, ¿no? Y aún hoy en día las comunidades cristianas de todos los signos la siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, las iglesias se dan cuenta, las comunidades se dan cuenta que van a tener que empezar a organizarse para vivir en este mundo, quizás más de lo que creen, ¿no? Y la literatura neotestamentaria que se empieza a generar en este momento, piensen que el Evangelio de Marcos es de principios de la década del 70, va a ser la primera, ¿no? En la que insiste continuamente cuando le preguntan a Jesús cuándo va a restaurar el reino de Israel, cuándo va a llegar. Y Jesús todo el tiempo una respuesta. A ustedes no les corresponde, ¿no? Saber esto lo sabe el Padre y cuando pase, pasará, ¿no? Como que no es tarea del grupo de los creyentes, ¿no? La tarea de ustedes es misionar, evangelizar, llevar la palabra hasta el confín del mundo, como dirá el plan, ¿no? de Hechos de los Apóstoles. Eh, Convertir, ¿no? El resto llegará cuando llegue. Y por otro lado, esta necesidad de buscar un espacio de organización, ¿no? En vista de esta pérdida de la perspectiva escatológica, nos va a llevar a que, bueno, obviamente que si nos tenemos que organizar, tienen que aparecer jerarquías, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los jerarcas de esta comunidad? ¿Quiénes van a ser los que pongan orden, los que empiecen a, bueno, adoctrinar y asumir en sí, resumir en sí algunas funciones? Bueno, jerarcas, ¿no? Y principalmente vamos a encontrarlos en figuras masculinas, ¿sí? Que van a despuntar, diríamos, van a empezar a sobresalir por una serie de cualidades que se les va a ir observando y que, bueno, claramente tienen que ver con su capacidad administrativa y dónde mejor se expresa la capacidad administrativa de una persona que en cómo gestiona sus propios bienes, administra su propia casa, y cómo, digamos, qué relación tiene con su familia, ¿no? En el sentido amplio, ¿no? Esposa, hijos, esclavos. De ahí que los códigos domésticos que vamos a ver tengan algún sentido muy apologético, ¿no? Demostrar que este cristianismo es un cristianismo eh, inocuo, ¿no? Solidario con la sociedad circundante, de la cual absorbe algunos valores, ¿no? Y quiere una vida apacible, ¿no? Equilibrada, ¿no? Del cristianismo rebelde, de líderes deambuladores y que
presentan consignas escatológicas en base a algunas expresiones proféticas que a veces pueden ser tomadas con un contenido político dudoso. Bueno, encontramos ahora un cristianismo urbano totalmente interesado en, bueno, en interactuar con el mundo circundante, ¿no? Acá les dejo alguna bibliografía, después cuando lo puedan ver, respecto de cada uno de estos bloques, ¿no? de textos que vamos a ir encontrando. Veámoslos, ¿no? Acá tenemos algunos. Colosenses es muy concreto, ¿no? Sería la más antigua de estos textos, respecto a cómo, bueno, deben estar las mujeres, acá las casadas, ¿no? Cuando habla de mujeres, siempre son mujeres casadas o vinculadas a un marido, sujetas a vuestros esposos, y los maridos tienen que amar a las mujeres, ¿sí? La mujer se tiene que subordinar, diríamos, ¿m? Y el marido es el que tiene que amar, ¿no? Al marido se le pone esta idea más asociada, ¿no? A la figura de Dios Padre, ¿no? Que es el que ama, ¿no? Y los dependientes tienen que estar subordinados, reconocer su lugar, ¿no? No ser ásperos. Pero Efesios lo desarrolla mucho más esto, le dedica un espacio más grande, ¿no? E identifica y aprovecha, diríamos, la relación, o la prédica sobre la relación del varón con la mujer para transponer esto a la imagen de Cristo con la iglesia, ¿no? Así como mucha de la literatura profética de Israel identificaba a Israel, en tanto pueblo, con una figura femenina, ¿no? Una figura femenina que traiciona a su amado, ¿no? Que sería Dios, que le ofrece de todo, joyas y demás, y ella se va detrás de cualquiera que viene y le ofrece cualquier cosa, ¿sí? Y Dios aún así, ¿no? El novio la sigue amando. Bueno, acá la idea de Cristo y la iglesia y la santificación está prefigurada en la imagen del marido y la mujer. Fíjense que Efesios 5, a partir del 21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento es un concepto general que debe dominar en todo el ambiente doméstico, ¿no? Acá estamos hablando de lo que para el autor de esta carta, que asume el nombre de Pablo, ¿no? La voz de Pablo, debería ser, ¿sí? No tenemos ningún caso concreto de que esto sea así, pero debería. Fíjense que Colosenses ya insiste, Efesios vuelve a, eh, a subrayar esta cuestión doméstica, ¿no? Sométanse. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿sí? Ver en el marido la imagen de el Señor, ¿no? De Cristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿no? Hay una simbiosis entre Cristo y la iglesia, ¿sí? La iglesia es su cuerpo, ¿no? Es parte suya. Por ende, el marido y la mujer, que son una misma carne, como habrá dicho Jesús, ¿no? En sus dichos que vimos la semana pasada, no se pueden escindir, ¿sí? Pero el marido es la cabeza de la mujer, ¿no? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen, acá viene, ¿no? la contraparte, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? La idea del sacrificio por, ¿no? La esposa. Cristo se sacrificó por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo como iglesia gloriosa, perdón, que vamos a dar acceso, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿sí? La santificación, ¿no? La purificación, el mantenimiento de la pureza del cuerpo del cónyuge, en este caso de la mujer, depende también del marido, ¿no? Es el guardián de esa pureza. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿sí? Estamos hablando de que son una sola carne. Bueno, esto iría quizás también, ¿no? Acá se puede interpretar que hay una severa oposición indirecta, ¿no? Nunca se toma directamente esta cuestión, a el acceso carnal, por ejemplo, a esclavas o esclavos, ¿no? Que es una prerrogativa absoluta del amo de una casa, del pater familias. No hay condena moral en el acceso al cuerpo de un subordinado, del cual uno tiene propiedad absoluta, ¿no? Pero acá al decir, ¿no? Santificar el cuerpo de la esposa, ¿sí? Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó, se sacrificó, ¿no? Y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿no? Es, bueno, fortalecer el vínculo, no solamente carnal, sino espiritual, entre el marido y la mujer. No puede haber una relación por fuera de esta.
¿no? Esta es la relación perfecta y la que cimenta el hogar. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame, ¿no? Y acá usa el verbo agapao, también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie, fobeomai, a su marido. El verbo fobeomai tiene un sentido de miedo, también, si lo entendemos en una forma, ¿no? Es un temor reverencial, diríamos, ¿no? Es el reconocimiento de alguien que es superior en fuerza y en poder, ¿sí? Por eso al hombre se le pide que ame, ¿no? Y ahora vamos a ver que la primera carta de Pedro, ese amor lo justifica en algo más, ¿no? Y la mujer tiene que reverenciar, ¿no? Reconocerse, ¿no? Reconocerse en dependencia de este varón. Claramente, esta dependencia tiene un sentido y un objetivo, si lo pensamos en la jerarquización, ¿no? Quizás este varón está pensando en, bueno, está proponiéndose o está queriendo ocupar algún cargo en la administración de la comunidad. Bueno, claramente, si tiene una mujer que lo reverencia y una casa armoniosa, bueno, va a dar un mejor ejemplo, ¿no? La reverencia de la mujer, bueno, en muchos casos catapulta, ¿no? Así como la reverencia de los hijos o la obediencia de los hijos, catapulta la candidatura, ¿no? Vamos a hablar en un término un poco más, más descarnado, la candidatura de este varón, ¿no? O demuestra mejor sus dotes. Eh, y Pedro, ¿no? En la primera de Pedro tenemos, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas, vuelve al mismo verbo, hipotazo, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Incluso volvemos a algunos parámetros que habíamos visto en la literatura romana respecto de, ¿no?, estas notables matronas y viudas que han sido ejemplos de castidad, de respeto, ¿no?, de pudiquitia, del pudor, ¿no?, de medido, que se debe a sí misma una mujer casada, ¿no?, que con el simple ejemplo, con esta vida virtuosa, no necesita predicar, ¿no? Vamos a ver que progresivamente se le va a prohibir a la mujer eh, ocupar este rol, ¿no?, de enseñanza, ¿no? Predican con el ejemplo, ¿no? Una vida absolutamente discreta, ¿no?, y austera, ¿no?, gana, ¿no?, diríamos, predica con la actitud. ¿Sí? Y en esto no es extraño, ¿no? Como Plinio decía, ¿no? La mujer de fulano ha fallecido, ¿no? Que era un ejemplo de virtud para nuestras mujeres e incluso para los varones, ¿no? Ya no quedan mujeres de estas, ¿no? De este talante. Vuestro atavío, y acá viene alguna cuestión, ¿no? No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Acá viene la cuestión, ¿no? Los ornatos exteriores siempre va a ser un tema, un tópico dentro de la patrística, ¿no? Tertuliano, de hecho, tiene uno de sus libros dedicado a la ornamentación de las mujeres, ¿no? El adorno de las mujeres, y esta idea, ¿no? De, bueno, evitar los adornos externos, la ostentación, y, bueno, transformarlos en perlas internas, ¿no? En un atavío del alma, ¿no?, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con las virtudes de las que hacen gala, ¿no? Y que, bueno, incluso las catapultan a una fama mucho mayor, ¿no?, de la que podrían tener por llevar determinado vestido o peinado a la moda, ¿no? Y el ejemplo aquí es Sara, ¿no? Vamos a encontrar esto también en mucha de la literatura contemporánea. Las mujeres del Antiguo Testamento se erigen, sobre todo las matriarcas de Israel, ¿no? Sara, Rebeca, Lía y Raquel, como, bueno, el ejemplo de, bueno, subordinación a sus maridos, de esperanza y su
integración en la alianza que hace Dios con su pueblo, ¿no? El rol central, ¿no? Abraham no va a tener hijo de cualquiera, va a tener hijo de Sara, ¿no? Rebeca entra a la familia de Abraham, también fruto de toda una travesía que se hace Aram y el vínculo. Lía y Raquel son ganadas a costa del esfuerzo, ¿no? El vínculo matrimonial, ¿no? Es ganado a costa del esfuerzo de Jacob por estas dos mujeres que son madre de las 12 tribus. Las vamos a encontrar numerosas veces. Y acá fíjense que le ha dedicado mucho a la mujer, pero al marido le pide poco. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, ¿no? Sepan entenderlas, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, como a vaso más frágil, ¿no? Simplemente es convivan con ellas, sean inteligentes en esta convivencia, porque son el sexo débil, ¿no? Si tuviéramos que decirlo más lisa y llanamente, y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ¿no? Tiene potencia la idea de la convivencia, ¿no? Que en última instancia es lo central, la convivencia puertas adentro, un poco volviendo a esta idea de repensar el matrimonio que encontramos en el Imperio, ¿no? Que decía Plinio, ¿no? Este amor a la mujer, tomarla como una compañera, como una coheredera, en este caso, de la gracia de la vida. La mujer está en la misma, al mismo nivel que el hombre en lo que hace a la gratuidad del don de Dios, a la gracia, ¿no? Y para que vuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan pleito contra vuestra mujer, ¿no? Llévense bien en lo que está diciendo. Traten de llevarse bien, tolerando lo que diríamos sería propio del sexo, ¿no? Del sexo más frágil en el pensamiento del autor de Primera Pedro. Pero a todo esto, ¿no? Y aquí es donde ayer se nos interrumpió, esperemos que no pase lo mismo, hay resistencias, ¿no? No todos los grupos cristianos van a pensar lo mismo. Vamos a ver esto, así hacemos un pequeño corte. Vamos a encontrar toda una literatura que no está de acuerdo con esta, podríamos llamarlo una secularización tan pronta, ¿no? Tan marcada de las comunidades cristianas, que se insertan en la ciudad, empiezan a adoptar los valores domésticos y en alguna forma interponen a la autoridad divina, que era la base de los poderes carismáticos, ¿no? En plena efusión en la primera generación cristiana, interponen a esto la imagen de nuevos administradores, que progresivamente serán los obispos, diáconos, presbíteros. Esta literatura la podemos identificar, por ejemplo, en el Apocalipsis, que es un escrito que también está muy cercano a la década del 70, 80, ¿no? Como muy tardío, el año 100 lo podemos marcar, que muestra una fe cristiana en pugna con el mundo que es diabólico y que está representado por Babilonia y por otros seres celestiales. Seres que son asesinos, ¿no? Que se ceban en la sangre de los santos y de los justos, que han sido sacrificados, ¿no? Que han sido ejecutados. ¿No? Hay una gran impronta, hasta incluso judaizante, en esta figura de los justos y del Cordero. La ascensión de Isaías, que es una especie de texto profético apocalíptico, poco conocido, que lo ubicamos en la segunda década del siglo II, que reivindica el rol de los profetas y descree de las nuevas jerarquías eclesiales. ¿Sí? De hecho, el protagonista es un profeta que es perseguido por la autoridad y que entre sus dichos, ¿no? Para despreciar a los que lo persiguen, habla de pastores violentos, ¿no? Y que hablan desde el torrente de su corazón, que han arrebatado el don del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que ya no se expresa en los pastores, ¿no? Que hablan de lo que les conviene, diríamos, ¿no? Y que sigue vigente en los relegados, ¿no? En jerarquías relegadas, los profetas principalmente y los apóstoles, ¿no? Este cambio de autoridades en las comunidades cristianas va a ser muy traumático. E incluso en la epístola de Judas, que la podemos fechar también en la década de 120, 130, también se vuelve a hablar de aquellos que se pastorean a sí mismos, ¿no? Hay una disconformidad con esta nueva forma de administrar las comunidades, que claramente deja atrás otros valores y que, bueno, el precio, diríamos, es bastante alto, ¿no? Es transar, negociar, acercarse, ¿no? Querer compatibilizar con un imperio que
¿no? Al decir de Apocalipsis es absolutamente diabólico, ¿no? Es Babilonia. Vamos a encontrar algunas imágenes femeninas en estos escritos. La de Apocalipsis es muy conocida, más que nada porque la exégesis sobre este pasaje de Apocalipsis 12, bueno, acá me faltó el versículo 1, ¿no? Del versículo 1 al 6, la mujer que da a luz, muchos padres de la iglesia la han asociado con la figura de María, pero en general esta mujer que aparece en el cielo, la mujer del Apocalipsis, en sí es la iglesia para muchos padres, ¿no? También es muy válida la interpretación que la ve a María aquí, y le da un sentido cristológico, ¿no? Al nacimiento y demás. Pero si lo pensamos desde esta otra perspectiva, la mujer que grita de dolor y que es perseguida por este dragón es la iglesia, ¿sí? Que, bueno, vive en esta persecución constante, ¿sí? Que no termina, ¿no? Y que claramente, ¿no? Este hijo que ha dado a luz, que la ha protegido, que de hecho la mujer termina en el desierto, ¿no? Donde le tiene preparado un refugio, va a luchar contra este dragón diabólico, ¿no? Que está allí, ¿no? Un lenguaje muy simbólico, pero es muy válida, ¿no? Y volvemos a recaer, en el caso de que tomemos esta exégesis de la mujer embarazada como esta iglesia, ¿no? En dolores de parto, es muy significativo. En Ascensión de Isaías, que es un texto, ya les decía, menos conocido, pero muy interesante, vamos a encontrar la figura de María incluso, acá sí, directamente María, como una figura profética. Fíjense este episodio rarísimo de cómo toman la concepción y el nacimiento de Jesús, ¿no? Eh, eh, y María y José cumplen un rol un poco profético en todo esto. Nada extraño, después vamos a encontrar incluso algún atisbo de María con un tinte profético en esta bibliografía, este texto que hablábamos la semana pasada, el protoevangelio de Santiago, donde María también en un momento, mientras va en burro, ¿no? a dar a luz a Belén, ¿no? Tiene una visión en el camino. Y en Ascensión de Isaías dice, ¿no? Después de esto miré y el ángel que hablaba conmigo y me conducía me dijo, atiende Isaías, hijo de Amós, ¿no? Isaías es el profeta que está perseguido, porque para esto he sido enviado de Dios. Y vi de la familia del profeta David, fíjense que David lo llama profeta, a una mujer llamada María, que era virgen y estaba desposada con un hombre llamado José, carpintero, y él también era de la descendencia y la familia del justo David de Belén de Judá. Y llegó a esta porción, ¿no? Digamos, a este espacio, a esta tierra. Y cuando se casó, se descubrió que estaba encinta y José el carpintero quiso despedirla, ¿no? Pero el ángel del Espíritu apareció en este mundo y después José no repudió a María, sino que la guardó, pero no reveló el asunto a nadie. Y no se acercó a María, sino que la mantuvo como a una santa virgen, aunque estaba encinta, y aún no vivió con ella durante 2 meses, ¿no? Acá claramente marca, si bien podemos tomar este texto como, bueno, también parte de la polémica respecto del origen de Jesús, marca que José no convivió con María, ¿no? Pese a estar casado y ya saber el misterio divino que ella conservaba. Y después de 2 meses, cuando José estaba en su casa y su esposa María, o sea, cuando empezaron a convivir, estando ella embarazada, pero ambos solos, sucedió que mientras estaban solos, María vio enseguida con sus ojos y vio a un niño pequeño y se asombró. Y cuando su asombro desapareció, su vientre se encontró como estaba antes de que estuviera embarazada, ¿no? Como que el vientre, digamos, se deshinchó, ¿no? El niño apareció. Y cuando su esposo José le dijo, ¿qué te asombró? Sus ojos se abrieron y vio al niño y alabó a Dios porque el Señor ha venido a su porción, a su tierra, a su pueblo, y les llegó una voz, no le digas a nadie esta visión, ¿sí? Bueno, complicado este pasaje, tiene algunas implicancias un poco docetas, ¿no? Como que el nacimiento de Jesús no fue real, ¿no? Sino que apareció, ¿no? Bueno, hay muchos puntos complejos para tomar de este relato, pero fíjense que, ¿no? María y José cumplen hasta un rol medio profético, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver, ¿no? Y visionario en lo que hace al nacimiento de Jesús, ¿no? O a su asociación al misterio divino más general, ¿sí? Como les decía, no es algo aislado, vamos a volver a encontrar la figura de María con tintes
proféticos, ¿no? Carismáticos en otros textos. Bien, vamos a hacer un breve corte y cuando volvamos vamos a irnos ahora sí a esta tercera generación que sigue asumiendo la voz de Pablo y que va a ir más a fondo incluso con los códigos domésticos. Bien, respecto a las epístolas pastorales, no hablamos de que lo que se conoce como material o las fuentes pospaulinas, Colosenses, Efesios, Segunda Tesalonicenses, incluso la Primera de Pedro, ¿no? Los podemos ubicar entre más o menos la década del 70 y el año 100. Pero las pastorales, y acá nos referimos concretamente a tres cartas, ¿no? La primera a Timoteo, la segunda a Timoteo y la carta a Tito, ya son textos que se adentran en el siglo segundo, ¿no? Estamos hablando del 115, 120, ¿no? Van a encontrar quizás discusiones respecto de este material, pero la estructura eclesial que nos muestran, o a la que aspiran al menos, está más cercana a, por ejemplo, la que nos ofrece Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres apostólicos, cuyas cartas tenemos también, de la década del 120, hay quienes la ubican un poco más tardía, 130, de Policarpo de Esmirna. Evidentemente una iglesia ya escindida, al menos estas, ¿no? A las que se refiere el autor, de la estructura de la sinagoga. Por eso las pastorales, por un lado, tenemos que muestran un avanzado proceso de institucionalización y masculinización de la jerarquía. Ahora se darán cuenta por qué, ¿no? Acá claramente se habla de obispos, de diáconos, de presbíteros, si bien con funciones poco delimitadas en algunos casos, ¿no? Y quizás estamos hablando de instituciones colectivas, porque no habla de un único obispo, como por ejemplo sí va a hablar Ignacio, sino de bueno, los obispos en general, que se ve que era una especie de colegio episcopal que, que, digamos, que acompañaba a los fieles de una determinada comunidad. Esta tercera generación cristiana es la compiladora y editora del material sobre San Pablo. Acá hay una cuestión también que creo que vale la pena mencionarla, y que ha realizado algunas adiciones, ¿no? Al material de San Pablo. Por eso ahora vamos a ver un fragmento donde se supone, o aquellos que siguen esta, o que se inclinan por esta perspectiva, se supone que hay una especie de superposición o de edición en una de las cartas históricas de Pablo. Y que justamente esa adición, esa corrección, tiene que ver con el tema de las mujeres. Eh, Hay quienes plantean, sobre todo Richard Pervo, tiene un libro magnífico que se llama Pablo después de Pablo, en el que él y otros académicos sugieren, ¿no? Y entienden que las cartas de Pablo, más allá de que digamos, circularon individualmente en algún momento, a partir sobre todo del año 100, habrían empezado a circular como una colección, ¿no? De que habría habido un editor de estas cartas, probablemente un cristiano o un grupo de cristianos que estaban ubicados en Asia Menor, en la provincia de Asia, y que al compilar las cartas de Pablo, una compilación complicada, porque por ejemplo, digamos, nos damos cuenta que es una compilación porque no tenemos las respuestas de las comunidades a Pablo, ¿no? Y en la carta, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en la segunda, Pablo habla de que los corintios la han escrito y él ha mandado algunas cartas antes o después y esas cartas no las tenemos. Claramente Pablo ha escrito más en su vida, pero lo que nos ha llegado a nosotros, bueno, dependería de esta primera edición del material paulino, que es bastante particular y que tenía un orden en estas cartas, ¿no? Esta edición, eh, para muchos, habría sido acompañada con la redacción de Hechos de los Apóstoles, en la que Pablo ocupa un rol prácticamente protagónico, ¿no? Al menos en lo que es mitad de la obra, junto con Pedro, que preside la otra mitad, y otros episodios más aislados. Pero esta exaltación de la figura de Pablo, y por otro lado, su
puesta en sintonía con los otros líderes, con Pedro y con Santiago, ¿no? Cosa que en la realidad histórica no parece haber sido tan armónica. Bueno, tercera generación de cristianos lo que hace es, bueno, buscar una armonía entre todas estas tendencias del cristianismo, ¿no? La más judaizante, la de Santiago, la intermedia, la de Pedro, la pro-gentil, ¿no? La de comunidades mixtas de Pablo. Por eso, bueno, en Hechos tenemos una historia armónica, ¿no? Claramente edulcorada, más lineal, ¿no? Sin conflictos, de, bueno, esta prédica, ¿no? de Judea al fin del mundo, ¿no? Con Pablo llegando a Roma en el capítulo 27 de Hechos. Para muchos, ¿no? Incluso el mismo Pervo, ¿no? La compilación de las cartas de Pablo y su circulación como tal, más Hechos de los Apóstoles, bueno, habría sido todo un evento en este inicio del siglo II y, bueno, claramente las pastorales se habrían sumado posteriormente. De hecho, en esta primera circulación de las cartas de Pablo, las pastorales no están, sería una consecuencia de este ordenamiento del material paulino. Ahora bien, en las cartas pastorales, las mujeres quedan sometidas al silencio. Pierden directamente, ¿no? Manifiestamente, o al menos es lo que estos escritos quieren, pierden la capacidad de enseñar, de hablar públicamente. La justificación va a ser simple. Eva, ¿sí? Eva, ¿no? Una figura del Antiguo Testamento. Hablábamos de las virtudes de las madres de Israel, Sara y demás. Eva es lo antitético. ¿Cuál va a ser su aspiración, ¿no? La aspiración deseable para los escritores de estos documentos? La maternidad, ¿no? Fíjense que prácticamente volvemos al ideal republicano de la mujer, ¿no? La mujer es madre, ¿sí? Y toda su aspiración se concentra en esta reproducción de los cristianos. Que si leen el texto de Rodney Stark para hoy, ¿no? que habla un poco de un estudio más sociológico, ¿no? de la importancia de la mujer en el cristianismo primitivo, él dice, bueno, siguiendo la línea de otros investigadores, el cristianismo primitivo debió ser una religión muy verosímilmente femenina, ¿no? De mayoría femenina, por muchos aspectos que acabamos de mencionar la semana anterior, ¿no? Esta equiparación de la mujer a nivel espiritual, la integración dentro de otros roles, como benefactora, como predicadora, ¿sí? Yendo más allá de los límites permitidos por el judaísmo hasta el momento. Pero este retorno a la simple maternidad, como la única aspiración y como el único camino para la salvación para las mujeres, bueno, es un poco, digamos, un paso atrás para muchos, ¿no? Sin embargo, esto, volvemos a lo mismo, no va a quedar acá, ¿no? Claramente en las pastorales vamos a encontrar referencias a que los grupos femeninos de las comunidades no están conformes con esto y reivindican otro tipo de actividad y de presencia, ¿no? Digamos, de rol dentro de la comunidad. Ahora vamos a ver en qué. Las pastorales aceptan más que ninguna otro de los escritos del Nuevo Testamento, el orden político del imperio, ¿no? La idea de someterse a las autoridades, reconocerlas, está presente en la carta a Timoteo, en la carta a Tito, lo cual para muchos otros grupos de cristianos es absolutamente erróneo, ¿no? El imperio no es bueno, ¿no? El imperio, de hecho, si vamos al Pablo histórico, ¿no? Ejecutó a Jesús, ¿sí? El cristianismo tiene un contramensaje y tiene un elemento antiimperial, ¿no? En lo que hace a este imperio arrasador y propagandístico, ¿no? De hecho, los mismos conceptos, por ejemplo, de señorío, de paz, ¿no? De evangelio, que utilizan los primeros cristianos, son también utilizados por la propaganda imperial. Y en esto hay una notoria, más directa o menos directa, tirantez. En las pastorales, la casa patriarcal sirve para configurar la vida y las relaciones internas de la comunidad cristiana, ¿sí? La casa ya es el centro, ¿sí? Y además es el lugar en el que este individuo que tiene la presidencia comunitaria, ¿no? Reúne a la comunidad para
la reunión semanal, ¿no? Para el encuentro semanal, para partir el pan, para ejercer la beneficencia, ¿no? El que aspira a obispo o a diácono debe mostrar que es un buen administrador de su propio oikos, ¿sí? Es su carta de presentación. Ignacio de Antioquía, que es contemporáneo a las pastorales, insiste en sus cartas que va escribiendo mientras va camino al martirio, en que el obispo, el único obispo, Ignacio no anda con vueltas, ¿no? Las comunidades tienen que tener un solo obispo, dice Ignacio, sea el garante de la fe de los oikoi creyentes, que están federados, diríamos, ¿no? Ya no se admite que en la casa haya disidencias y que algún integrante de la familia no sea cristiano. No. Si el padre de familia adopta la fe, tienen que bautizarse todos, imponer, ¿no?, esta cristianización de los oikos. Esto supone, digamos, para los integrantes de la casa, algunas mejoras o algunos retrocesos en cuanto a sus situaciones particulares. Para los cristianos, para los esclavos, claramente la adopción del cristianismo va a suponer una pérdida, digamos, de muchas de sus, digamos, de sus usos y sus costumbres, ¿no? Para el ascenso social, ¿no? Principalmente la sexual, u otros tipos de comportamiento, ¿no?, que en la ética cristiana no tienen lugar. Pero Ignacio insiste en que claramente el obispo tiene que, bueno, insertarse en cada uno de los oikoi creyentes, ¿sí? Generando, bueno, de ahí la misma palabra episcopos, ¿no? El vigilante, el que observa, el que cuida, el guardián, el celador, ¿no?, de estas familias. Y lo va a ejercer incluso, ¿no?, tomando la presidencia en lo que es la legitimación de la relación marital, ¿no? Vimos que el matrimonio era un asunto privado para el mundo romano. Bueno, el matrimonio cristiano, ¿no?, está sancionado por el obispo de la comunidad, ¿no? Está legitimado. Veamos cómo. Voy a tener que usarlo de acá. Ahí. Bien, en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Volvemos a encontrar todo el tema de los peinados ostentosos, ¿no? El oro, las perlas, los vestidos costosos, ¿no? Pablo, en la primera carta de Timoteo, pretendido Pablo, marca las buenas obras, ¿no?, que es lo que tiene que caracterizar a las mujeres que profesan piedad, ¿sí? Retoma en esto este tópico, ¿no? Insistiendo nuevamente, ¿no? Nada de ostentación. Y aquí un pasaje polémico, ¿no? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ¿sí? Los otros, las epístolas pospaulinas hablaban de la mujer que se sujete al marido, el marido que la ame, ¿no? Que sepa convivir con ella. Acá directamente aprenda en silencio, ¿no? Fíjense que no le impide aprender, ¿no? La mujer tiene que aprender, tiene que participar de la asamblea, digamos, recibir el mensaje, ¿sí? Aprenderlo, pero con toda sujeción, no tiene posibilidad de participar, es un sujeto pasivo en la evangelización. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y acá es lo que prima el argumento veterotestamentario. Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, ¿no?, el único atisbo, ¿no?, digamos, sí, de apertura, ¿no?, pero se salvará engendrando hijos, ¿no? La maternidad la va a salvar. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, ¿no? Con pudor, ¿no? Con virtudes, ¿sí? Esa es su misión, ¿sí? Esa es su misión. Callar, dar el ejemplo y cumplir su rol como madre. Esta, digamos, compilación paulina y la redacción de las pastorales, para muchos autores, habría contaminado las cartas originales de Pablo con algunos insertos raros, ¿no? Y que en el desarrollo de las cartas suenan muy extraños y que en sí, bueno, yo soy de los que opinan que claramente esto no lo ha escrito el Pablo histórico, ¿no? Un Pablo que decía, bueno, que la mujer hable públicamente, que ore, que profetice con todas las debidas
digamos, medidas de modestia que se requiere, etcétera, etcétera. Pero no les permite, no las incita, no las obliga a callarse. Pero fíjense que en 1 Corintios encontramos un pasaje muy raro que está en el capítulo 14 de la segunda parte del versículo 33 hasta el 35 y que suena muy parecido a lo que acabamos de leer de 1 Timoteo, ¿no? Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, acá no les niega la posibilidad de aprender, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sería una contradicción. Pablo acaba de decir unos capítulos antes, que la mujer profetice y que ore públicamente, solamente que se tape la cabeza bueno, y acá viene a decir que se callen. Esto es muy raro, ¿no? Para muchos acá hay una contaminación y un interés en equiparar al Pablo histórico, ¿no? Con este Pablo de las pastorales, ¿sí? Totalmente mucho más patriarcal, ¿no? Y marcando una subordinación. Hay otros pasajes también en el que se encontrarían, ¿no? En las cartas originales de Pablo alguna inserción de este tipo. Pero bueno, ya que estábamos hablando del tema de la mujer, me pareció muy interesante, ¿no? Fíjense que es muy parecido al pasaje de 1 Timoteo a partir del versículo del capítulo 2 a partir del versículo 9. Lo que decíamos de Ignacio y Policarpo, que son contemporáneos y que han sido estos obispos que nos han dejado algunas cartas, Policarpo 1, Ignacio 7. Ignacio justamente en la carta a Policarpo, en la que le da una serie de consejos de cómo administrar digamos, cómo ser un buen obispo, cómo hacerse valer como obispo, le dice en el capítulo 5, es apropiado que todos los hombres y mujeres, también cuando se casan, se unan con el consentimiento del obispo, para que el matrimonio sea según el Señor y no según concupiscencia, que todas las cosas se hagan en honor de Dios. ¿No? La autoridad tiene que legitimar también las uniones de la comunidad, ¿no? Insertarse en las familias, ¿sí? Crear los vínculos, generar una red, ¿sí? de dependencia que va a devenir una red solidaria también, ¿no? El cristianismo en este sentido funciona como una asociación del mundo romano, ¿no? Tienen un fondo común, tienen una reunión, comparten el pan, costean los funerales de los miembros, de los fieles, se encargan de los huérfanos, que quedan sin padres, se encargan de las viudas, ¿sí? Diríamos, es una especie de sociedad de socorro mutuo, amén de un culto, ¿sí? Y para el siglo segundo vamos a encontrar que, por ejemplo, la Iglesia de Roma maneja un gran fondo y tiene, bueno, una gran cantidad de viudas, una gran cantidad de huérfanos y hasta inclusive vamos a encontrar hacia el final del siglo segundo la adquisición de un primer cementerio, ¿no? Policarpo, en la carta a los filipenses, ¿sí? Vuelve sobre algunos aspectos domésticos, ¿no? Y dice, después enseñen a sus mujeres a caminar en la fe que les ha sido dada, en la caridad, en la pureza, a amar a sus maridos con toda fidelidad, a amar a todos los otros igualmente con toda castidad, ¿no? Fíjense que distingue el amor al marido, ¿no? Y es interesante que no le diga a la mujer que tiene que subordinarse, ¿no? Sino que dice, amen, ¿no? Enseñen a que la mujer los ame, tenga una buena relación, ¿no? Que esté fundada en el amor con la mujer, ¿no? Acá le está hablando a un público masculino, y que también sepan amar a todos los demás, ¿sí? De manera casta, ¿no? Hay un amor que es para el marido y hay amor hacia los otros miembros de la familia y vínculos, y a educar a sus hijos en el conocimiento del temor de Dios. La mujer tiene un rol, ¿sí? En la formación de los nuevos cristianos, en la casa. Fíjense que pese a todo lo negativo que encontramos en esta cristianización de la moral doméstica que condena a la mujer, ¿no? O al menos a nivel legal, ¿no? La pone en un segundo lugar, no se le niega el hecho de que puedan formarse y aprender, ¿no? A estar integradas en lo que es la evangelización como sujetos pasivos y además que tengan una responsabilidad, ¿no? En cuanto a la transmisión a los hijos, ¿sí? Tienen un rol dentro de su pasividad reconocido, ¿no? Reconocido puertas adentro. ¿Dónde están las resistencias a todo esto? Bien, en las situaciones, diríamos, más
marginales o más fuera de lo normal, ¿no? La mujer casada depende del marido. Pero ¿qué pasa con la mujer que ha perdido a su marido o con la mujer que ha decidido no tener marido? Acá encontramos las grietas por las que la expresión femenina se hace realmente, diríamos, notoria y preocupante para esta jerarquía masculina. Las viudas son una piedra en el zapato, ¿no? Porque son mujeres independientes y son acaudaladas en muchos casos. Hay viudas pobres, vamos a ver, pero también hay viudas que disponen de fortuna, ¿no? Las hemos encontrado también en el judaísmo como las patronas de la sinagoga, eh, pero que, bueno, fruto de su bienestar económico, pueden, ¿no? Patrocinar a la iglesia, hacer donativos, ¿no? Y por ende tener una independencia en la participación en los diferentes aspectos, ¿no? Misioneros, evangélicos, y una notoriedad pública que por ahí las mujeres casadas no tienen, ¿no? A las viudas se las intenta someter propiciando el matrimonio, ahora lo vamos a ver en qué, ¿no? Y bajo qué premisa. Y el respeto a los sectores patriarcales. Las viudas van a aparecer constantemente, ¿no? Y esta insistencia en que las viudas obedezcan, que las viudas se vuelvan a casar, que, bueno, que no sean charlatanas, etcétera, etcétera, daría a entender que, bueno, le están significando a esta jerarquía masculina, bueno, una voz alternativa. En la epístola de Tito, ¿no? Que quizás es la más conciliadora en este aspecto, en el capítulo 2, encontramos que se le da a las ancianas, ¿sí? No se especifica que sean viudas, pero sí a las mujeres mayores de la comunidad, un rol en la formación de las mujeres más jóvenes, ¿sí? Así como las madres tienen una responsabilidad con los hijos, o es lo deseable, se espera que las ancianas, ¿sí? No, digamos, no se diluya digamos, su acción, no se dispersen en otras actividades, sino que, bueno, Tito es muy concreto, ¿no? ¿Qué tienen que hacer las mujeres ancianas? Darle el ejemplo a las jóvenes, ¿no? Dedicarse a eso. Acá hay un libro muy interesante que se llama de Stephen Davis, The Revolt of the Widows, que quiere decir la rebelión de las viudas, el mundo social de los hechos apócrifos, donde retoma, bueno, ahora vamos a ver algo de la literatura apócrifa, los personajes de las viudas y, bueno, plantea que mucha de esta literatura está sostenida y está transmitida por mujeres, o al menos ha sido popular, por mujeres de esta categoría y de esta cierta independencia. Esto de que decía de las viudas, ¿no? Y la carta a Timoteo es muy específica, ¿no? Honra a las viudas que en verdad son viudas o a las verdaderamente viudas, ¿sí? Las que tienen hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿sí? O sea, hay que diferenciar cuál es una viuda de verdad, ¿sí? Diríamos acá una viuda que necesita la ayuda de la iglesia, ¿no? El soporte, incluso económico, porque si no se muere de hambre, y las viudas que, digamos, se están aprovechando de la estructura eclesial, del fondo de la iglesia, eh, porque en realidad tienen hijos que las pueden mantener o nietos, ¿no? Que las pueden tomar en su casa y qué es lo que deben hacer, que es el acto de piedad, ¿no? Para con la propia familia, ¿no? Fíjense que acá no hablamos de ruptura de lazos familiares, ¿no? La familia es toda cristiana, ¿no? Y hay que encargarse de los padres o abuelos adultos. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda, ¿no? La verdadera viuda, digamos, la viuda que necesita sostén, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día, ¿sí? Es esta viuda que vive intercediendo por la comunidad, ¿no? Y que no tiene sostén material. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta, ¿sí? Hay viudas que, diríamos, buscan sacar de esto un beneficio, ¿sí? Pero se entregan a los placeres, ¿no? Es un disimulo. Manda también estas cosas, ¿no? Acá Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no? Para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? O sea, que los que tienen parientes, mujeres, ancianas y viudas y las pueden mantener, que lo hagan, que lo hagan.
¿sí? Esta es un mandamiento, ¿no? Cuidar de su propia familia, ¿no? Si no, estamos renegando de la fe en lo más básico. Sea puesta en la lista, ¿no? Acá habla de una lista de viudas que están identificadas por la iglesia comunitaria, ¿no? La iglesia local, que son las que se asisten y reciben una ración de comida y demás. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, ¿no? Para calificar, la mujer debería tener como mínimo 60 años, ¿no? Lo cual es mucho para la antigüedad, en edad, que haya sido esposa de un solo marido, ¿no? Que se certifique que esta mujer ha estado casada una sola vez. Acá hay un tema con la vuelta, digamos, volver a casarse. Que tenga testimonio de buenas obras, ¿sí? O sea, ¿no? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, que es una virtud propiamente femenina para el cristianismo principalmente, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, ¿no? Hay que hacerle un examen, diríamos, ¿no? Se la debe evaluar en cuanto a su compromiso con la comunidad y con los valores comunitarios. Pero viudas más jóvenes no admitas, ¿no? Más jóvenes de 60, no. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran, ¿sí? Claramente hay un problema con esta independencia femenina que se manifiesta en estas mujeres que antes o después han quedado sin marido y quizás con alguna buena fortuna. Por eso dice, mujeres más jóvenes que dicen que van a quedarse viudas, pero que después se terminan casando. No, no las tomen en serio, ¿no? La verdadera viuda tiene que ser aquella que no tiene medios y que tiene más de 60 años. Las otras son un peligro, ¿sí? Por la independencia que pueden tomar. Claramente acá les atribuye algunos vicios que la literatura antigua achaca a las mujeres, ¿no? Chismosas, entrometidas, ¿no? Van de acá para allá, ¿no? Y el consejo de Pablo, de este pseudo Pablo, quiero que las viudas jóvenes se casen, ¿sí? ¿Sí? Que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿sí? Ven con malos ojos que estas mujeres logren tanta independencia. Si son jóvenes y se pueden volver a casar, que no queden como viudas, que se casen, que críen hijos, que gobiernen una casa, que transmitan la fe. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿no? Varones o mujeres, acá le da la responsabilidad por igual, hijos o hijas, ¿sí? Que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, ¿no? No se las carguen a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. No abusen de los fondos eclesiales, ¿sí? Si pueden atenderlas, atiéndanlas si son mujeres adultas. Tito es más categórico, ¿no? Lo dijimos recién. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, ¿no? Que no tomen demasiado, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Fíjense que la administración doméstica está, ¿no? Pablo en Timoteo dice, gobierna en su casa, ¿no? Acá que les enseñen a administrar la casa, buenas, sujetas a sus maridos, volvemos al tema de la sujeción, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que den un buen ejemplo, ¿no? Que se acomoden a esta moral, ¿no? Cristianizada, ¿no? A esta moral romana cristianizada. Ignacio tiene un consejo muy breve a Policarpo, que no se descuide a las viudas, después del Señor tú eres su protector. Acá debemos entender, ¿no? El rol del obispo para con los pobres y desposeídos. Hay un micrófono, por favor, si lo pueden apagar. ¿No? El obispo es el garante, ¿no? De la viuda y del huérfano. Esto es clave desde el primer momento. Y Policarpo agrega que las viudas sean sabias en la fe del Señor, ¿no? Reivindica lo positivo, ¿no? Que las viudas aporten su sabiduría, ¿no? Que intercedan sin cesar por todos, o sea, ¿no? Que se vuelquen a la oración, que estén lejos de toda calumnia, murmuración, falso testimonio, amor al dinero y de todo mal. Esto está marcando claramente que estas mujeres tienen todo esto, ¿no? Que se mueven, hablan, van de acá para allá,
pretendiendo inclusivemente, ¿no? Acá no hay que entenderlo en un sentido negativo, que es desde el cual claramente la jerarquía masculina lo ve, sino que están comprometidas con esta acción y que, bueno, no quedaría tan decoroso a nivel público, ¿no? Amor al dinero, bueno, quizás quiere decir con esto que estas mujeres tienen dinero, ¿no? Que disponen de bienes para ponerlos al servicio de la iglesia. Sabiendo que son el altar de Dios, que al examinar todo y que nada se le oculta de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de los secretos de nuestro corazón. Fíjense cuánto se insiste, y hay más textos en relación a, bueno, ¿qué hacemos con las viudas? El otro problema van a ser las vírgenes, y con esto vamos a cerrar, ¿no? la exposición. Por un lado, decíamos que para el judaísmo y para la sociedad grecorromana la virginidad era una situación quizás momentánea y vinculada a ciertos sacerdocios, en el caso de Roma. Para el judaísmo la orden de Dios es reproducirse, por ende la mujer virgen no es, digamos, no es un ideal para nada. Eh, para el cristianismo sí, ¿sí? La renuncia sexual se ve como una opción no solo de independencia, sino de autoridad comunitaria. El mismo Pablo ya lo marcaba, ¿no? Él mismo como ejemplo, ¿no? De haber, digamos, renunciado a la vida marital para consagrarse de lleno al Señor. ¿Sí? No es una condición sine qua non. Los apóstoles están casados, hay matrimonios en el grupo de Pablo. Pablo no tiene ningún problema con el tema del matrimonio, pero la renuncia sexual es, ¿sí?, una forma de entrega, de consagración superior, que digamos, se pone progresivamente, no de entrada, se pone como un estatus que vincula a la persona, ¿no?, por su nivel de pureza, con Dios más directamente. Sin embargo, Ignacio va a advertir, ¿no? Ignacio es muy jerárquico, ¿no? Y las primeras jerarquías eclesiales, digamos, claramente para acceder a un cargo uno tiene que demostrar sus habilidades. Como decía, ¿dónde mejor mostrar que uno es buen administrador? Que en su casa, que en sus relaciones. Los obispos, Ignacio mismo lo dice, ¿no? Son gente de mundo, gente que es incluso respetada por los no creyentes. O sea, no estamos hablando de mojigatos que están encerrados todo el día rezando, sino que estamos hablando de gente que da la cara, que probablemente tenga algún negocio, que, digamos, sea conocida, ¿no? De hecho, el obispo en la antigüedad, vamos a encontrar en algunos casos del siglo III, IV, es aclamado popularmente, ¿no? No hay no hay alguien que designe al obispo como hoy en día, sino que es la misma población la que, bueno, aclama a aquellos que claramente los ve con un perfil no solamente espiritual, sino también administrativo, digamos, notorio, de capacidad. No van a elegir a cualquiera, ¿no? La Vox Populi no es tonta. Eh, Ignacio advierte que a quienes optan por la virginidad, ¿no?, que ya parece ser una práctica que está extendiéndose, que tienen que aceptar la autoridad episcopal, varones o mujeres, ¿sí? Está muy bien esta renuncia, es muy digna, pero si eso lleva a que uno, diríamos, se ensoberbezca, ¿no? Entre en un engreimiento e incluso desconozca la autoridad episcopal, va por mal camino, ¿no? La virginidad, como todo, los que optan por la castidad, por la renuncia sexual, tienen que acomodarse a la autoridad. El encratismo, ¿no? El encratismo es esta tendencia a la renuncia sexual absoluta, fue realmente una forma, una variante que estuvo presente en muchas comunidades cristianas en los siglos II y III y que de hecho gran parte de la literatura de los hechos apócrifos, de los apóstoles y algunas ramas de este cristianismo antiguo la adoptaron, ¿no? La forma de, digamos, de romper con este mundo corrupto y sanguinario es la renuncia sexual, ¿no? La no procreación. Se transforma esto a la larga en un problema, no la quiero hacer muy extensa porque es un tema que da para un seminario aparte, ¿no? Es que el mensaje de renuncia sexual total, ¿sí?, se vuelve una peligrosa negación del mundo, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en varios de los detractores de esta inclinación encratita, ¿no? Que va a estar muy presente, como decía, en los hechos apócrifos, ¿sí? Y su modelo por excelencia, si bien hay otras mujeres, en cada hecho del apócrifo de los apóstoles encontramos una, porque los apóstoles predican justamente la renuncia sexual como digamos, el ABC del cristianismo.
El modelo de todo esto va a ser Tecla, que es esta mujer que sigue a San Pablo, lo vamos a ver ahora en unos fragmentos, según los hechos apócrifos de Pablo y Tecla, y que de hecho conoció en la antigüedad, ¿no? Incluso en la antigüedad tardía, un gran culto, una gran fama, al punto de ser nombrada como apóstol, ¿no? En conjunto con los 12. Eh, Acá hay un texto muy interesante, que es el de Dennis Ronald MacDonald, The Legend and the Apostle, ¿no? La batalla por Pablo en la historia y en el canon, en el que se retoma toda esta cuestión de Tecla, del encratismo y de la asociación de Pablo a esta renuncia sexual absoluta, que Pablo jamás apoyó. Pablo da en Corintios su visión, ¿no? De, bueno, qué sería lo conveniente para predicar, qué es lo que a él le funciona, pero nunca impone esto como el sine qua non para una vida cristiana plena. Algunos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, ¿no? Marca, ¿no? Si alguno, ¿no? Se inclina, ¿no? Digamos, a la renuncia sexual y demás, que lo haga sin jactarse. Fíjense que marcan en el segundo renglón. Si se jacta, ¿no? Si con esto se cree que es más, que es una autoridad, que ya alcanzó la salvación, está perdido. Y si llega a ser conocido más que el obispo, está contaminado. ¿Sí? Hay un tema con esta clase de renuncias, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el mártir. Son figuras que cobran una gran popularidad, más que el obispo, ¿no? Que tiene un rol más administrativo. Entonces, guarda, dices Ignacio, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? La renuncia sexual es muy buena, pero tiene que estar sometida, como todo lo demás, al beneplácito del obispo, ¿no? Y a la armonía comunitaria general. Los hechos de Pablo y Tecla, ¿sí? Tecla es un personaje interesante, ¿no? Es una mujer de alta alcurnia, de Iconio, una joven que está a punto de casarse, tiene a su prometido, Tamiris, y cuando Pablo va a predicar a Iconio, que lo tenemos un poco en los capítulos 13, 14 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un poco Hechos Apócrifos es como que trata de expandir algunas historias apostólicas, ¿no? Son relatos de corte muy popular y donde, bueno, la idea es un poco rellenar lo que no se sabe de los itinerarios apostólicos. De hecho, están incluso los martirios. Los más famosos y los más antiguos son el de Pablo, que se supone que fue escrito hacia la década de 150-160 en Asia Menor por un presbítero, ¿no? Que de hecho ha provenido de el círculo oficial de la iglesia y se usó mucho tiempo, ¿no? De hecho, la figura de Tecla fue muy famosa. Tertuliano nos da esta información en su tratado sobre el bautismo, hablando de que los hechos de Pablo apócrifos han sido rechazados y este presbítero que los escribió condenado, expulsado, porque presentan a una mujer autobautizándose. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Tecla. Entonces Tecla, escuchando predicar a Pablo desde su ventana en Iconio, bueno, se da cuenta, ¿no? Del mensaje de Cristo y que la renuncia sexual es lo que le garantiza la salvación, ¿no? Por eso, Tecla, cuando Pablo cae preso en Iconio, quiere ir a verlo, ¿no? Y por eso, ¿no? Siguiendo, fíjense, esta idea del despojo de los ornamentos, ¿no? Y de los lujos, soborna a los carceleros. Voy a tomar algunos saltos, ¿no? La madre de Tecla no quiere saber nada con esta renuncia sexual, ella no come, no hace nada, más que mirarlo a Pablo y escucharlo a Pablo embelesada. Su novio está preocupado, bueno, y esto empieza a generar preocupación no solamente en su madre, sino en toda la comunidad, que, bueno, teme que sus hijas sean arrastradas a esta práctica digamos, de la renuncia, ¿no? Del ingratismo, ¿no? Y esto altere, ¿no? La estructura doméstica de esta comunidad. Tecla, por su parte, de noche se despojó de sus brazaletes y se los entregó al portero. Y cuando abrió la puerta de la cárcel, ¿no? Se dirigió a la cárcel, ¿no? Se va de su casa, perdón, y va a la cárcel. Regaló al carcelero un espejo de plata, ¿no? Se va despojando de, ¿no? Estas banalidades, ¿no? Brazaletes, acá habla de un espejo, ¿no? Penetró donde estaba Pablo y sentándose a sus pies, ¿no? Acuérdense de María, en el caso de María y Marta, ¿no? Se puso a escuchar las grandezas de Dios, ¿no? Una mujer que es admitida, Pablo no tiene ningún problema, en la
la prédica, ¿no? En el adoctrinamiento. Pablo no albergaba ningún temor, sino que se conducía con la libertad de Dios y la fe de Tecla aumentaba mientras besaba sus cadenas, ¿no? Un poco esto de lavar los pies de los santos, besar la cadena, ¿no? Ignacio insiste en que sus cadenas son en realidad joyas que le cuelgan, ¿no? Porque es el testimonio. Bueno, Tecla mostrando esta piedad. Bueno, que finalmente a Pablo lo condenan, pero lo liberan. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esto va a juicio público en el circo. El gobernador ordenó traer a Pablo ante el tribunal, mas Tecla andaba rondando por el lugar en donde Pablo, sentado en la cárcel, le había enseñado. El gobernador ordenó que trajeran también a aquella ante el tribunal. Tecla, gozosa y alegre, salió de allí, ¿no? Lo llevan a Pablo para su juicio y a Tecla también. La muchedumbre, cuando trajeron de nuevo a Pablo, gritaba aún más fuerte: es un mago, quítalo de en medio. Esta acusación de magia va a estar omnipresente también en la crítica al cristianismo, no solamente con Pablo, sino con Jesús, ¿no? Que era un mago, ¿no? Y esto en las fuentes rabínicas está muy, muy claro. Mas el gobernador escuchaba con agrado a Pablo, que hablaba de las obras santas de Cristo, ¿no? El gobernador es, ¿no? Las autoridades romanas son buenas en general, ¿no? No tiene ningún problema. Pablo tiene el don de la palabra, como si fuera una especie de Odiseo. Luego, tras haber reunido al consejo, llamó a Tecla y le dijo: ¿por qué no te casas con Támiris, según la ley de los iconios? Pero ella, de pie, miraba fijamente a Pablo. Como no respondía nada, Teoclía, su madre, ¿no? La madre de Tecla, exclamó entre gritos: quema a esta impía. Quema a esta enemiga del matrimonio en medio del teatro, para que se atemoricen todas las mujeres que reciben de este hombre enseñanza, ¿sí? Para que sea un ejemplo, ¿no? Y se dejen de eh, rebelar con estas ideas de virginidad, ¿no? La propia madre de Tecla, ¿sí? Sale desaforada a pedir la muerte de su hija. Bueno, Pablo es liberado, a Tecla se la condena, pero no tiene éxito, ¿no? Finalmente es salvada de esta primera condena. Pero posteriormente, ¿sí? Tecla reencuentra a Pablo, ¿no? En un sepulcro donde está con algunos seguidores y le pide seguirlo, ¿sí? Pablo no le invita, volvemos un poco al esquema de Jesús y las mujeres que están en su grupo. Jesús no las llama, pero ellas lo siguen, ¿sí? Ella dice, bueno, dice Tecla, me voy a cortar la cabellera, ¿no? Acá hay una idea de vestirse de varón incluso, ¿no? De travestirse para poder sumarse a la misión. Te seguiré a donde vayas. Pablo respondió: los tiempos son malos y tú eres hermosa. No sea que te sobrevenga una tentación peor que la primera y no puedas resistir, sino que desfallezcas. Esta idea de la debilidad femenina está muy vigente. Acuérdense que en el Evangelio de Tomás, ¿no? Pedro dice que María salga de medio de nosotros, ¿no? Las mujeres no son dignas de la vida, y Jesús dice, ¿no? De María Magdalena: la voy a transformar en varón, ella va a ser varón, ¿sí? Elevándola, ¿no? Asociándola a estos valores, estas virtudes masculinas que permiten la prédica, ¿no? Tecla tiene una intención varonil, ¿no? Pablo tiene miedo, ¿no? No sea que desfallezcas, no sea que, bueno, te salvaste de la primera condena, pero si pasa de nuevo. Replicó Tecla: concédeme solamente el sello de Cristo, esto es el bautismo, y no me alcanzará ninguna tentación. Añadió entonces Pablo: ten ánimo, Tecla, y recibirás el agua. Pablo no se anima a bautizarla, no la bautiza. Y esto va a ser lo que va a traer el gran escándalo en torno a esta historia, ¿no? Tan piadosa. Eh, Tecla lo sigue a Pablo, vestida de varón, pero obviamente no puede ocultar su belleza. Por eso cuando llegan a Antioquía, tienen problemas. Pablo, tomando a Tecla, entró en Antioquía. Nada más penetrar en la ciudad, un cierto magistrado sirio llamado Alejandro, ciudadano importante de Antioquía, vio a Tecla, se enamoró de ella y pretendía ablandar a Pablo con dinero y presentes. Pablo le dijo: no conozco a la mujer de la que hablas, pues no es mía, ¿sí? ¿No? Pablo marca la independencia con Tecla, ¿no? Pero a la par, bueno, no la conozco, ¿no? No se juega mucho, diríamos. Pero el sirio, que era poderoso, la rodeó con sus brazos en la calle, ¿no? Públicamente, diríamos, la acosa. Mas ella no lo soportó, sino que andaba buscando a Pablo. Gritaba amargamente con estas palabras, ¿no? A Alejandro: no fuerces a una extranjera, no fuerces a la sierva de Dios. Soy ciudadana principal de Iconio y por no haberme querido casar con Támiris, he sido expulsada de la ciudad.
puso sus manos sobre Alejandro, le desgarró la clámide, le arrancó la corona de su cabeza, que es la marca de los funcionarios, y lo dejó en ridículo, ¿no? Frente a todos. Él la amaba, pero a la vez estaba avergonzado de lo ocurrido, por lo que la condujo ante el gobernador. Tecla confesó haber cometido esa acción y aquel la condenó a las fieras. Pero las mujeres quedaron horrorizadas y gritaron junto al tribunal: mala sentencia, injusta sentencia. ¿Sí? Por defender su virginidad, Tecla es condenada. No es condenada por cristiana, esto es extraño, ¿no? En el documento, por confesar la fe, ¿no? Sino por resistirse al avance amoroso de este magistrado que intenta abusar de su poder. Y son las mujeres de la ciudad, ¿no? Y acá un poco esta idea de que esta literatura es femenina, ¿no? Y circula en grupos femeninos, las que protestan contra esta sentencia. Y de hecho, las vamos a ver que durante la exposición de Tecla en la arena van a estar de su lado todo el tiempo. No solamente las mujeres, sino también los animales, ¿no? Los animales que van a aparecer son hembras. Eh, Mientras viene la condena, ¿no? La ejecución, Tecla va a manos de Trifena, que es una noble que vive en Antioquía y que es pariente del emperador Nerón, ¿no? Bueno, llega el día de la ejecución, Tecla fue arrancada de las manos de Trifena, su gran patrocinadora, ¿no? Una viuda que ha perdido a su hija también. La desnudaron, ¿no? Acá el tema de la desnudez en los martirios femeninos va a estar muy presente. Le pusieron un ceñidor, la lanzaron al estadio y soltaron contra ella leones y osos. Una terrible leona corrió hacia ella y se acurrucó a sus pies. De ahí que la iconografía de Tecla es ella con una leona a los pies, ¿no? La leona, que claramente es femenino, ¿no? Es una hembra, se solidariza con Tecla. El grupo de las mujeres que está en la tribuna se puso a gritar desaforadamente, pero una osa se lanzó contra Tecla, mas la leona rápidamente le salió al encuentro y la desgarró. De nuevo, un león adiestrado para atacar a los hombres y que pertenecía a Alejandro, ¿no? El que ha tratado de abusar de Tecla, corrió contra ella, pero la leona se enzarzó con él y ambos perecieron. Las mujeres se lamentaron con más intensidad, pues había muerto la leona que defendía a Tecla. Lanzaron entonces a muchas fieras, mientras ella, de pie, extendía sus manos y rezaba. Cuando concluyó su plegaria, se volvió, vio una gran cavidad llena de agua y se dijo: ahora es el momento de recibir el baño. Y se lanzó al agua mientras decía: en el nombre de Jesucristo me bautizo en mi postrer día. ¿No? Esta idea del autobautismo, y que lo hace una mujer, lleva a que estas actas tengan una fama, si bien una gran popularidad, porque la vamos a encontrar muy presente, una fama dudosa. Fíjense todo este recorrido, ¿no? Lo que fuimos encontrando y las grietas por las que, bueno, la expresión femenina y su presencia, ¿no? Y su compromiso con las comunidades cristianas va encontrando, ¿no? A través de una forma muy creativa, la renuncia sexual, aprovechar la viudez y los recursos, una maternidad en la que, bueno, la maternidad, digamos, no va a ser despreciada. Vamos a encontrar grandes figuras maternales en el cristianismo antiguo, ¿no? Desde los primeros tiempos y más tardíos todavía, ¿no? Baste nombrar a la madre de San Agustín, a Mónica, baste nombrar a Helena, la madre de Constantino, y otras tantas figuras, ¿no? Madres o hermanas incluso de los autores de la patrística, que van a jugar este rol, ¿no? Y bueno, un poco lo que plantean aquellos que señalan, ¿no? Por eso les recomiendo el texto de Stark que teníamos para hoy, que el cristianismo lo transmiten las mujeres, justamente, ¿no? Al menos durante la antigüedad es un culto transmitido por mujeres. Venga el caso, ¿no? El padre de Agustín, el padre de Constantino, no profesan, ¿no? Son las madres las que tienen esta inclinación. Un poco la idea de este seminario era mostrar bueno, este derrotero, no tan extenso, pero bastante problemático, y también, ¿no? No por eso incontestado, ¿no? Sino todo lo contrario, muy creativo, eh, donde estas mujeres, más allá de a veces su invisibilidad, a veces su relegación, ¿no? Al menos en lo que hace al marco legal, bueno, encuentran e insisten en ocupar espacios, ¿no? A partir de esta nueva igualdad espiritual que han ganado a través de la prédica cristiana. ¿Sí? Antes de dar un pequeño espacio para las preguntas y de agradecerles mucho por todo el tiempo que han estado bueno, acompañándome a mí y a esta iniciativa de la biblioteca, no los quiero dejar de invitar, en primer lugar, a
las séptimas jornadas de estudios patrísticos, que vamos a seguir trabajando este tema de mujeres bueno, mucho más prolongado en el tiempo. Vamos a ver algunas cuestiones también de la tardoantigüedad, del tiempo medieval, que ronda sobre este concepto, ¿no? De imágenes y lecturas de lo femenino en los padres de la iglesia, partiendo de la frase de Jesús, mujer, ¿por qué lloras? Así que anótense, manden el mail a la biblioteca para que les puedan mandar el link para estar el 4 y el 5 y el programa, que realmente está muy interesante y va a haber gente de tremenda categoría a nivel internacional y a nivel nacional y un montón de instituciones que lo patrocinan. Y vamos a poder rever muchas de estas cosas que hemos ido recorriendo en el seminario. Y por otro lado, también los invito, esto es a título personal, a lo que es un proyecto que tenemos con unos colegas de la UBA, Rodrigo Lajan Cohen, Esteban Noce y Julieta Cardini, que es un ciclo de conversaciones ítalo-argentinas sobre religión, historia y literatura en la antigüedad y el medioevo. Son 4 encuentros los viernes a las 2 de la tarde, hora argentina, en el que un especialista argentino y un italiano, ¿no? De algunas universidades italianas, vamos a estar dialogando sobre algún tema que hace a la religión, principalmente el cristianismo, claramente, o judaísmo en la antigüedad y el medioevo. La sesión inicial, que es en la que yo voy a participar, es el 6 de agosto. Se pueden anotar, acá tienen el sitio donde pueden acceder a la inscripción, y si no, en la página de Facebook de la Biblioteca Agustiniana está, pueden entrar y anotarse. Es gratuito. Vamos a reflexionar sobre Jesús en casa de Marta y María. Nos vamos a concentrar solo en este episodio, tradición e interpretación, ¿no? Ariana Rotondo, que es una doctora de historia de la Universidad de Catania, va a hablar desde el lado del Evangelio de Juan, ¿no? Planteando una interpretación interesante, ¿no? Y comprender este episodio de la unción en casa de Lázaro, como, bueno, cómo esta comunidad interpreta a Marta en un rol diaconal y a María en un rol profético. Y yo voy a estar hablando de la perspectiva histórica, ¿no? Y la reflexión que se genera en Lucas a partir del episodio de Marta y María, ¿no? Estado de Marta sirviendo y María escuchando y la tensión que se genera. Son exposiciones cortas, 40 minutos, y después tenemos espacio para preguntar, así que son más que bienvenidos. Los que no entienden italiano, va a estar el texto también en español para que puedan leerlo y también, bueno, adentrarse en el debate. Esto es más específico, pero claramente también para que los interesados en el tema lo aprovechen. Y por último, también, antes de saludarlos, el tema de los certificados. Bueno, dado que nos encanta que participen y que queremos también fomentar el intercambio, aquellos que quieran y aquellas que quieran el certificado, les vamos a pedir que nos remitan en los próximos días, acá puse hasta el 18 de agosto en lo posible, una breve conclusión de lo que han ido leyendo, escuchando en el seminario, ¿sí? En base a una consigna muy simple, ¿sí? Que es, si quieren leerlo completo, igual yo hablé bastante de este texto hoy, el capítulo de Rodney Stark, que estaba en la bibliografía, la función de la mujer en la difusión del cristianismo, donde él propone esta idea de que, bueno, la mujer es la transmisora por una serie de cuestiones, ¿no? Que el cristianismo plantea. Y sumado a lo expuesto en el seminario, ¿no? Todo lo que fuimos hablando, viendo en los videos, que elaboren un breve texto simple con sus palabras, nada científico, nada, entre 500 800 palabras, más o menos para tener una idea, teniendo la pregunta que sigue como guía. ¿Qué aspectos novedosos aportó el primer cristianismo en la consideración de las mujeres? ¿Qué cosas de todas las que hablamos les parecieron realmente novedosas, aprovechables, que marcaron un camino? ¿Sí? Simplemente, ¿no? Desde mi perspectiva, en la participación del seminario, puedo considerar que el primer cristianismo abrió camino, me pareció muy novedoso la consideración de la virginidad, de la viudez, de la relectura de la maternidad o algunos aspectos que no, ¿sí? Simple, ¿no? La idea es que de todo lo que vayan mandando, además de poder mandarles el certificado, vamos a hacer una pequeña selección para publicar en la revista Etiam, que es de la biblioteca, que publica la Biblioteca Agustiniana en este 2021, como una pequeña sección de impresiones relativas al dictado del seminario, ¿no? Que vamos a elaborar en base a lo que ustedes vayan escribiendo. Así que la verdad que
a ser creo que es un buen espacio para aprovechar. Y también a veces uno se queda, ¿no? con los seminarios de extensión, bueno, escucha y punto. Si se animan a elaborar algo, se los pedimos, ¿no? No importa que tengan más o menos experticia o que hayan leído todos los textos o hayan escuchado, sí, las clases y no llegaron a leer. Anímense a escribir algo. Bueno, los que están en alguna temática asociada o vinculante, con más razón. Si alguien quiere presentar alguna monografía porque está trabajando algo, claramente también es más que bienvenida. En ese caso, la otra revista, Biblioteca Agustiniana, la recibirá con gusto y la evaluaremos. Pero bueno, la idea es que se animen y que produzcan algo y obviamente que también reciban el certificado. Así que hasta el 18 de agosto lo pueden enviar, claramente marquen en el asunto, ¿no? Que tiene que ver con la consigna para el seminario de extensión y los leeremos con mucho gusto. Lo mismo que todas las críticas, acotaciones, felicitaciones, bueno, todo lo bueno y lo malo, hay que saber recibir todo para mejorar y bueno, y propuestas también para el año que viene en el dictado del seminario, para que podamos seguir trabajando sobre cristianismo antiguo. Tenemos bastante todavía, tenemos las jornadas este año, va a haber más seminarios de extensión a lo largo del año. Y otros eventos en los que estas temáticas se seguirán trabajando. De mi parte, realmente, pese al exabrupto de ayer eléctrico, estoy muy, muy contento de ser parte de la biblioteca, de tener este espacio, de tenerlos a ustedes, de conocerlos, de haber intercambiado con muchos, y bueno, y también de poder difundir en un lenguaje un poco más coloquial lo que uno hace con tanto cariño y con tanta dedicación. ¿Pablo? Así es, sí, así es, Mariano. Muchas gracias a vos, a todas las personas que están acompañándonos en todas estas 3 jornadas. Desde la Biblioteca de los Agustinos en Buenos Aires les agradezco muchísimo. Es una manera de mantener viva la misión de la biblioteca, sobre todo en estos tiempos en donde, como verán, no estamos en la biblioteca. De hecho, esta ni siquiera es mi computadora, pero que de alguna manera la mía es un poquito más franciscana, digámoslo, pero de alguna manera los estamos acompañando. Sí. Y desde ya cuenten con el servicio que la biblioteca ha tenido desde siempre, que es el servicio del acompañamiento electrónico, le decíamos antes, ahora virtual, de bibliografía, de búsqueda de artículos científicos y de todo aquel apoyo que ustedes necesiten en su tarea de inquietud y curiosidad como lectores, como estudiantes, como maestrandos, licenciandos, doctorandos, postdoctorandos y demás. De hecho, allí nació la amistad con Mariano y luego el mangazo para que haga los cursos. Y así con otros colaboradores. También aprovecho para avisar brevemente que en septiembre vamos a tener un seminario también en 3 jornadas sobre una especie de aproximación a los estudios de la patrología, o sea, la mirada historiográfica del tiempo patrístico, un poquito ya pasando este tiempo hasta la Alta Edad Media. Lo va a dictar la doctora Estefanía Sotocorno y en diciembre, muy lejos, pasando ya la jornada de noviembre, vamos a tener algo referido al mundo clásico y al mundo renacentista con un seminario sobre la memoria en Giordano Bruno, que seguramente algunos de ustedes han de conocer o han sentido nombrar. Eso lo va a dictar el doctor Julián Wallenstein, que también es de CONICET. Así que bueno, síganos en las redes, nos ayudan con ello también a que la biblioteca fundamente su existencia, si bien es una misión perenne de los agustinos a través del tiempo, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo. Pienso la Biblioteca del Escorial, la Biblioteca de Würzburg, la de la Universidad de Villanova y tantas otras, ¿no? Pero bueno, más que nada agradecerles a cada uno. Toda duda, todo lo que ustedes necesiten sobre el seminario, la consigna, el certificado,
la bibliografía, los PowerPoints y otras cosas que les hayan surgido como dudas, me escriben a BitSisao y con paciencia a cada uno le iré respondiendo. Yo evito la automatización de las respuestas porque si no es un poco, digamos, convertirnos en hombres máquina y tenemos que tratar de convertirnos en humanos humanos, ¿no? De acuerdo a la elección que cada uno haga en su naturaleza. Por lo menos esa es mi opinión. Pero esa es la manera, ¿no? De poder seguir acompañándonos en este duro tiempo. Así que bueno, darte las gracias, Mariano, darle las gracias a cada uno de todos los que nos han acompañado. Bueno, gracias y le extiendo el agradecimiento a Sofía, a Sofi Doctor, que es alumna mía de la facultad de acá de La Plata y que muy gentilmente estuvo tomando lista para ir después confeccionando los certificados y demás. Así que Sofi, gracias por el tiempo y además que está ahora adscripta a la cátedra nuestra también con un tema vinculado a principalmente a Tecla, supongo, a nuestra rebelde Tecla. Pero bueno, así que como verán hay mucha gente que con mucha buena predisposición siempre ayuda y bueno, como decía Pablo, estos espacios más que nunca en este momento de pandemia y donde por ahí estamos lejos, hay que aprovecharlos y valorizarlos y creo que bueno, han llegado para quedarse y enhorabuena para acortar distancias. Así que bueno, un cordial saludo a todos los que están en Argentina y en países limítrofes y no limítrofes y más lejanos, estamos a disposición de ustedes y esperamos encontrarlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, un saludo Muchas para gracias. todos. Que tengan buen cierre y buen final de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.